Muy buenos días con todos. Hoy vamos a iniciar la clase de biología con el tema 2, biomoléculas inorgánicas, glúcidos y lípidos. Para esto debemos saber qué son los bioelementos. Los bioelementos son los elementos químicos presentes en los seres vivos. La materia viva está constituida por 27 elementos. No obstante, alrededor del 96% de la masa de la mayoría de las células está constituida por 4 elementos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y son mucho más abundantes en la materia viva que en la corteza terrestre. Los bioelementos se clasifican en primarios y secundarios. Los bioelementos primarios son los elementos indispensables para formar la biomolécula orgánica, como los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Constituye el 99% de la materia viva seca. Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. El carbono tiene la capacidad de formar largas cadenas de carbono-carbono mediante enlaces simples y dobles, así como estructuras cíclicas. Puede incorporar una gran variedad de radicales, como el radical amino, el grupo fosfato y el grupo sulfídrico. El hidrógeno, además de ser uno de los componentes de la molécula de agua, es indispensable para la vida y muy abundante en los seres vivos. Forma parte de los esqueletos de carbono de las moléculas orgánicas y puede enlazarse con cualquier bioelemento. El oxígeno es un elemento muy electronegativo que permite la obtención de energía mediante la respiración aeróbica. Además, forma enlaces polares con el hidrógeno, dando lugar a los radicales solubles en agua, el radical hidróxido, el ácido carboxílico y el hidrato de carbono. El nitrógeno, principalmente como grupo amino, está presente en las proteínas, ya que forma parte de todos los aminoácidos. También se halla en las bases de los ácidos nucleicos. Prácticamente todo el nitrógeno es incorporado al mundo vivo como el ion nitrato. El gas nitrógeno solo es aprovechado por algunas bacterias del suelo y de algunas cianobacterias. El fósforo se halla principalmente como el grupo fosfato, formando parte de los nucleótidos. Forma enlaces ricos en energía que permiten su fase de intercambio. El azufre se encuentra sobre todo como el radical sulfídrico, formando parte de muchas proteínas donde crean enlaces disulfuros esenciales para la estabilidad de la estructura terciaria y cuaternaria. También se halla en la coenzima A, esencial para diversas rutas metabólicas universales como el ciclo de Krebs. Los bioelementos secundarios son bioelementos que se clasifican en dos grupos, los macroconstituyentes y los microconstituyentes. Los macroconstituyentes son el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio y el cloro. Los iones sodio y potasio y cloruro intervienen en el mantenimiento del grado de salinidad del medio interno y en el equilibrio de cargas a ambos lados de la membrana. Los iones sodio y potasio son fundamentalmente en la transmisión del impulso nervioso. El calcio, en forma de carbonato, da lugar a los caparazones en moluscos y en el esqueleto de muchos animales. El ion calcio actúa en muchas reacciones como los mecanismos de la contracción muscular, la permeabilidad de las membranas, entre otros. El magnesio es un componente de la clorofila y de muchas enzimas. Interviene en la síntesis y la degradación del ATP, en la replicación del DNA y su estabilización. Los microconstituyentes son el hierro, el zinc, el yodo, el cobalto, el boromo, el cromo, el cobre, el flúor, el manganeso, el selenio y el silicio.
El hierro forma parte de la hemoglobina. El cobalto es indispensable para formar la vitamina B12, la cual evita la anemia perniciosa. Asimismo, el zinc es necesario para producir insulina. El yodo se requiere para formar las hormonas tiroideas. El flúor protege el esmalte dentario. El manganeso y el selenio actúan como antioxidantes. El cromo aumenta la producción de colesterol y disminuye la formación de los triglicéridos. Y el silicio está en la pared de las diatomeas. El siguiente cuadro muestra los bioelementos y los oligoelementos. Los bioelementos están clasificados en primarios y secundarios. Los primarios son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y los secundarios son el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio y el cloro. Los oligoelementos se dividen en indispensables y variables. Los indispensables son el manganeso, el hierro, el cobalto, el cobre, el zinc. Y los variables, boro, aluminio, vanadio, molibdeno, yodo y silicio, entre otros. Una de las biomoléculas inorgánicas más importantes, por no decir la más importante, es el agua. El agua es una molécula inorgánica considerada como el líquido de la vida. Es la sustancia más abundante en la biosfera, donde la encontramos en sus 3 estados. Y es además el componente más abundante de los seres vivos, pues entre 65 y 95% de los seres vivos, su peso es de la mayor parte de las formas vivas en agua. El agua fue el soporte donde surgió la vida. Presenta propiedades físicas y químicas que van a ser responsables de su rol biológico. Durante la evolución de la vida, los organismos se han adaptado al ambiente acuoso y han desarrollado sistemas que les permiten aprovechar las propiedades del agua. La estructura del agua. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno por medio de 2 enlaces covalentes. La disposición tetraédrica de las orbitales sp3 del oxígeno determina un ángulo entre los enlaces HOH de aproximadamente 104,5 grados. Además, el oxígeno es el más electronegativo que el hidrógeno y atrae con más fuerza a los electrones. El resultado es que la molécula de agua, aunque tiene una carga total neutra, presenta una distribución asimétrica de sus electrones, lo que le convierte en una molécula polar. Alrededor del oxígeno se concentra una densidad de carga negativa, mientras que los núcleos del hidrógeno quedan desnudos, desprovistos parcialmente de sus electrones y manifiestan, por tanto, una densidad de carga positiva. Por eso, en la práctica, la molécula de agua se comporta como un dipolo. Así se establecen interacciones dipolo-dipolo entre las propias moléculas de agua, formándose los enlaces o puentes H o puentes de hidrógeno. Carga parcial negativa de oxígeno de una molécula ejerce atracción electrostática sobre las cargas parciales positivas de los átomos de hidrógeno de otras moléculas adyacentes. Aunque son uniones débiles, el hecho de que alrededor de cada molécula de agua se dispongan otras 4 moléculas unidas por puentes de hidrógeno permite que se forme en el agua, ya sea líquida o sólida, una estructura de tipo reticular, responsable en gran parte de su comportamiento animado y de la peculiaridad de sus propiedades físico-químicas. Como segundo punto, estudiaremos las propiedades del agua. Una de las propiedades es la acción disolvente. El agua es el líquido que más sustancia disuelve. Por eso decimos que es el disolvente universal. Esta propiedad, tal vez la más importante para la vida, se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias que pueden presentar grupos polares o con carga iónica. Aminoácidos y proteínas con grupos que presentan cargas positivas y negativas, lo que da lugar a disoluciones moleculares. También
las moléculas de agua pueden disolver a sustancias salinas que se disocian formando disoluciones. En el caso de las disoluciones iónicas, los iones de las sales son atraídos por los dipolos del agua, quedando atrapados y recubiertos de moléculas de agua en forma de iones hidratados o solvatados. La capacidad disolvente es la responsable de dos funciones: medio donde ocurren las reacciones del metabolismo y como sistema de transporte. En esa figura vemos a las moléculas de agua separándose de los iones e impidiendo que estos vuelvan a unirse. Vemos también a las moléculas de agua separando los iones e impidiendo que estos vuelvan a unirse. Otra de las características es su elevada fuerza de cohesión. Los puentes de hidrógenos mantienen las moléculas de agua fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un fluido casi incomprensible. Al no poder comprimirse, pueden funcionar en algunos animales como un esqueleto hidrostático, como ocurre en algunos gusanos perforadores capaces de agujerear la roca mediante la presión generada por los líquidos internos. La tercera es su elevada fuerza de cohesión. En la figura 8 se habla de una fuerza que está también en relación con los puentes de hidrógeno, que se establece en las moléculas de agua y otras moléculas polares, y es el responsable junto con la cohesión del llamado fenómeno de la capilaridad. Cuando se introduce un capilar en un recipiente con agua, ésta asciende por el capilar, como si trepase agarrándose por las paredes, hasta alcanzar un nivel superior al del recipiente, donde la presión que ejerce la columna de agua se equilibra con la presión capilar. A este fenómeno se debe en parte al ascenso de la savia bruta desde las raíces hasta las hojas a través de los vasos leñosos. Gran calor específico es la siguiente característica. También esta propiedad está en relación con los puentes de hidrógeno que se forman entre las moléculas de agua. El agua puede absorber grandes cantidades de calor que utiliza para romper los puentes de hidrógeno, por lo que la temperatura se eleva muy lentamente. Esto permite que el citoplasma acuoso sirva de protección ante los cambios de temperatura. Así se mantiene la temperatura constante. La siguiente característica es elevado calor latente de vaporización. Sirve el mismo razonamiento. También los puentes de hidrógeno son los responsables de esta propiedad. Para evaporar el agua, primero hay que romper los puentes y posteriormente dotar a las moléculas de agua de la suficiente energía cinética para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Funciones del agua estudiaremos ahora. Las funciones del agua se relacionan íntimamente con las propiedades anteriormente descritas. Se podrían resumir en los siguientes puntos. Favorece la circulación y la turgencia. Da flexibilidad y elasticidad a los tejidos. Pueden intervenir como reactivo en reacciones del metabolismo, aportando hidrogeniones o hidroxilos al medio. Soporte o medio donde ocurren las reacciones químicas. Lubricante o amortiguadores del roce entre órganos. Amortiguador térmico y transporte de sustancias. Hablemos ahora de los glúcidos. Los glúcidos son carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos, del griego que significa azúcar. Son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua y se clasifican de acuerdo a la cantidad de carbonos o por el grupo funcional aldehído. Son la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Otras biomoléculas energéticas son las grasas y en menor medida las proteínas. Los glúcidos pueden sufrir reacciones de esterificación, aminación, reducción, oxidación, lo cual otorga a cada una de las estructuras una propiedad específica, como puede ser la solubilidad. La estructura química de los glúcidos son compuestos formados en su mayor parte por átomos de carbono e hidrógeno y en menor cantidad de oxígeno. Tienen enlaces químicos difíciles de romper, como los llamamos enlaces covalentes, que poseen gran cantidad de energía, que es liberada al romperse estos enlaces.
Una parte de esta energía es aprovechada por el organismo consumidor y otra parte es almacenada en el organismo. Los glúcidos se pueden clasificar de la manera siguiente: monosacáridos, disacáridos u oligoelementos y polisacáridos. Estudiaremos ahora a los monosacáridos. Los monosacáridos son los azúcares más simples y la unidad fundamental de los glúcidos que existen. Su fórmula general es CH2ON, donde N es mayor o igual a 3, de sabor dulce y solubles en agua. Los monosacáridos se clasifican de acuerdo con el número de átomos de carbono que contienen. El siguiente cuadro lo explica. El número de carbonos, el grupo funcional, la aldosa y la cetosa. Si el número de carbono es 3, estamos hablando de una triosa. En la aldosa se llama gliceraldehído y como cetosa, dihidroxiacetona. De 4 carbonos la llamamos tetrosa, como aldosa se llama eritrosa y como cetosa eritrulosa. Con 5 carbonos se llama pentosa, como aldosa ribosa arabinosa y como cetosa ribulosa silulosa. Con 6 carbonos se llama hexosa, como aldosa glucosa galactosa y como fructosa se llama fructosa. Con 7 carbonos la conocemos como hectosa, no tiene grupo en lactosa y como cetosa es una hectulosa. Ciclación de la glucosa. Al ser atacada por las moléculas de agua, se va a plegar sobre sí misma en forma que el carbono 1 y el carbono 5 se van a quedar muy cerca, formando casi un hexágono. El grupo aldehído o cetona es una cadena lineal abierta de un monosacárido. Reaccionará reversiblemente con el grupo hidroxilo sobre un átomo de carbono diferente en la misma molécula para formar un hemiacetal o hemicetal, formando un anillo heterocíclico con un puente de oxígeno entre los dos átomos de carbono. Los anillos con 5 y 6 átomos son llamados forma furanosa y piranosa y existen en equilibrio con la cadena lineal abierta. Durante la conversión de la forma lineal o abierta a la forma cíclica, el átomo de carbono contenido en el oxígeno carbonilo, llamado carbono anomérico, se transforma en un centro quiral con 2 posibles configuraciones. Los disacáridos u oligosacáridos están formados por la unión de 2 monosacáridos mediante el enlace glucosídico. Su fórmula general es CH12H22 oxígeno 11. Los disacáridos más importantes son las sacarosas, llamada azúcar de caña, es el azúcar de mesa y constituye el disacárido de mayor consumo. Está formada por la unión de una glucosa y una fructuosa. La lactosa es el azúcar de la leche, constituye principal fuente de carbono y de energía para el lactante. Está formada por la unión de una galactosa con una glucosa. Otro de los disacáridos más importantes es la maltosa. Se encuentra en las semillas en germinación y está formada por la unión de una glucosa con otra glucosa. Los polisacáridos presentan más de 10 monosacáridos. Su fórmula empírica es C6H10O5N. Los polisacáridos representan una clase importante de polímeros biológicos y su función en los organismos vivos está relacionada usualmente con estructura o almacenamiento. El almidón es el más usado como una forma de almacenar monosacáridos en las plantas, siendo encontrado en forma de amilosa y amilopectina ramificada. En animales se usa el glucógeno.
el cual es estructuralmente similar pero más densamente ramificado. Las propiedades del glucógeno le permiten ser metabolizado más rápidamente, lo cual se ajusta a la vida activa de los animales con locomoción. La celulosa y la quitina son ejemplos de polisacáridos en la pared celular de las plantas y otros organismos, y es la molécula más abundante sobre la Tierra. La quitina es una estructura similar a la celulosa, pero tiene nitrógeno en sus ramas, incrementando así su fuerza. Se encuentra en los exoesqueletos de los artrópodos y en las partes celulares de muchos hongos. El rol biológico. Los glúcidos desempeñan diversas funciones, entre las que destacan la energética y la estructural. Los glúcidos energéticos son los monosacáridos como la glucosa, actúan como combustible biológico, aportando energía inmediata a las células. Los glúcidos estructurales forman estructuras esqueléticas muy resistentes, como la celulosa de las paredes de las células vegetales y la quitina de la cutícula de los artrópodos. La ribosa y la desoxirribosa son constituyentes básicos de los nucleótidos, monómeros de ARN y ADN. Los oligosacáridos del glucocáliz tienen un papel fundamental en el reconocimiento celular. Los lípidos son biomoléculas ternarias compuestas fundamentalmente por carbono e hidrógeno y en menor proporción oxígeno. A veces presentan fósforo y nitrógeno. Son insolubles en agua, pero solubles en benceno, éter, cloroformo y otros solventes orgánicos. Ejemplo de esto son los aceites, grasas, etc. Funciones de los lípidos. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que 1 gramo de grasa produce 9,0 kilocalorías en reacciones metabólicas de oxidación. Función estructural. Los lípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos de los tejidos adiposos recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen a las estructuras. Función reguladora. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción, entre otras actividades. Función vitamínica. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, como la vitamina A, D, E y K. Función de transducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular e inflamación respuesta inmune. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a la lipoproteína. Función metabólica. Los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen. Clasificación de los lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que generalmente se clasifica en dos grupos: lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Los saponificables son aquellos que poseen ácidos grasos e incluyen a los lípidos simples, que son los acilglicéridos y séridos, los lípidos complejos, que son los fosfolípidos y los esfingolípidos y glucolípidos. Y los grupos insaponificables son aquellos que no poseen ácidos grasos e incluyen a los lípidos derivados, que son los esteroides, terpenos y eicosanoides. Te dejo entonces con las preguntas propuestas de prebásico, preavanzado y preintermedio, donde encontrarás las respuestas en la ficha biográfica. Y como tarea te la voy a dejar que realices la tarea que también se encuentra en la ficha. Nos vemos hasta una próxima clase.